Unión Ferroviaria, el gremio de los trabajadores de los trenes, presentó días pasados 2 informes sobre posibles obras a realizar en la conexión con el este del país. De alguna manera, esto surge como respuesta o propuesta o contrapropuesta al ofrecimiento de instalación de un llamado Tren de la Costa o Tranvía de la Costa, que conectaría, en la propuesta hecha por privados, desde Ciudad Vieja, aquí en Montevideo, a El Pinar, en Canelones. La propuesta de los ferroviarios consiste en varias etapas, donde la primera sería la reactivación de un tramo de la línea Rocha, desde Estación Parque del Plata hasta Empalme Olmos, que serían unos 20 kilómetros de vía férrea, sin necesidad de expropiar terrenos, que conecte luego con la línea Minas, dejando directamente a los pasajeros en el centro de Montevideo. Agregan que se debería invertir en mejorar la protección de algunos pasos a nivel, así como también dotar a las estaciones de potentes zonas de parking vigilado para que los pasajeros dejen allí sus vehículos y accedan luego al tren. A esta idea central agregan otras e incluso entienden necesario recuperar la estación central José Artigas en lugar de usar la nueva, que está a pocos metros. ¿Qué costo tendría esta propuesta alternativa? Sería más accesible que lo planteado por el consorcio que se presentó ante Presidencia de la República. Lo conversamos en nuestra entrevista central con Washington Sánchez, presidente de la Unión Ferroviaria, y Mariano Pouso, su vicepresidente. Sánchez, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Pouso, gracias por venir esta mañana. Bueno, gracias por la invitación. En primer lugar, antes de pasar a estas propuestas, conviene hoy redimensionar qué es AFE y qué es Unión Ferroviaria. Hoy, ¿cómo describiría a usted a AFE sabiendo las dificultades que ha atravesado en los últimos años desde el punto de vista de los servicios y también desde el punto de vista del personal? Bueno, AFE podríamos decir que lo que ha sufrido durante un montón de años ha sido un desmantelamiento sostenido que se inicia en plena dictadura. Nosotros ubicamos el año 1978, que es cuando cierra la estación Punta del Este, como un primer mojón del inicio del desmantelamiento, y después, bueno, lo ocurrido durante el gobierno de Sanguinetti con el cierre de la estación central y un montón de ramales, y ya entrando en épocas de democracia, gobierno tras gobierno han tomado medidas que han llevado a AFE a un achique que hoy la tiene en el mínimo histórico, con 330 trabajadores, con un único servicio de pasajeros en el país, entre Tacuarembó y Rivera, con una corrida que podríamos decir que es presencial únicamente, porque corre un tren un lunes y después corre el viernes. Y O sea, 2 servicios en toda la semana. 2 servicios en toda la semana. Y un único servicio de carga a cargo de la paraestatal Self, que es la carga de cemento entre la estación Verdún y la estación Manga, que bueno, ese tiene un servicio un poco más regular. Pero esa es la situación actual de AFE. En la rendición de cuentas del año pasado se introdujo una reestructura del ferrocarril público que lo que hace es la creación de una Dirección Nacional de Transporte Ferroviario dentro del Ministerio de Transporte, que absorbería algunas de las potestades que le iban quedando a AFE, y además propone una reestructura de AFE para el rol que le van a asignar a través de esa rendición de cuentas, que es únicamente la corrida del servicio de pasajeros y sostener a Self para que pueda seguir manteniendo algún tipo de servicio de carga, no todo, porque claramente se abre a los operadores privados y bueno, va a tener que competir con una desigualdad bastante importante. Esa es la situación hoy de AFE. Esta reestructura se colocó en la rendición de cuentas pasada, ha transcurrido un año, está por iniciarse una nueva rendición de cuentas y todavía no hemos tenido ningún avance de cuál sería la situación de los trabajadores, tanto que quedan en AFE como de los que pasarían a la órbita del Ministerio, y tampoco hay arriba de la mesa presupuesto para AFE ni para la paraestatal que tienen que encargarse del servicio de carga. O sea, Pouso, a juzgar por el análisis que hacen ustedes, desde el 85, por ejemplo, hasta esta parte, AFE siempre ha ido a menos. Sí, un periodo... el récord histórico de transporte de carga ferroviario se dio en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se llegaron a transportar 2 millones de toneladas anuales. Y nosotros en el año 2000, creo que fue el 2015 o 2014, sí, llegamos al 1,5 millones.
¿tá? Obviamente con mucho menos máquinas, con menos ramales, pero se llegó a ese 1,5 millones. Después lo que pasa es que no ha habido, digámosle, siempre ha sido ocupado el directorio de AFE por como un premio consuelo para los políticos que no son electos, o hemos tenido casos icónicos, directores que consumían su comida en el restaurante de su familia, compra de papel higiénico, en fin, una serie de actitudes, digámosle, por parte de una dirigencia política de cuarta línea, ¿no? Y eso ha también afectado AFE en el sentido del poco presupuesto que tenía, el éxito que podía tener los planes. Por ejemplo, se dejaron personas excedentes durante las administraciones progresistas, lo cual fue muy duro. Se dieron retiros incentivados también en esa administración, que fue muy duro, pero a su vez al final del periodo se tomó gente. Entonces, una serie de contradicciones en la gestión que han llevado a AFE al punto que está, y después el lobby de las empresas de transporte, tanto de carga como de pasajeros, que presionan y presionan y presionan. Hoy, por ejemplo, se está por retirar un puente en línea Río Branco para ensanchar la carretera. Quedan 60 vagones del otro lado que son de lo que se transporta arroz. Hoy no se está transportando por Ferrocarril Central. Se está sacando ese puente, se puso dinero para ensanchar la carretera y queda sin conexión 33 con Río Branco. Y ahí en Estación Vergara, que queda del otro lado de ese puente, se transportaba mucho arroz a puerto. Entonces, estos casos son los que indican realmente. Perdimos otro puente también, de un ramal que estaba inactivo hace un par de años, un puente sobre Río Negro. Ahora hay una sola cruzada sobre Río Negro. Y esa sola cruzada conecta con Ferrocarril Central. O sea, como una estrategia de centralización, de monopolio, en fin. Hay muchos eventos que podíamos destacar en ese proceso, pero... Este es el análisis que hacen ustedes. Quiero que escuchen un tramo de una entrevista que le hice tiempo atrás a Gustavo Bosta, aquí en este programa, porque él daba la visión en cómo encontró la empresa cuando asumió el cargo. Bueno, nosotros cuando asumimos en 2020 encontramos una empresa devastada, vaciada. Y digo esto por lo siguiente: durante los últimos 15 años, la carga, que es uno de los negocios más importantes, o el negocio más importante para una empresa ferroviaria, bajó de 1.200.000 toneladas a 400.000 toneladas antes de que se levantaran las vías para hacer la nueva vía del Ferrocarril Central. Es decir, en 15 años la carga había bajado por 3. En el país se había descendido por 3. Es el volumen de carga menor en la historia de AFE. Nunca antes en la historia AFE había transportado tan poca carga. Ese es un primer elemento. Y todo esto cuando la carga en el país se había multiplicado por 4. Es decir, había... O sea, había más carga para transportar y AFE transportaba menos. Y AFE perdió, bajó a la tercera parte. Eso en términos de gestión de carga, un desastre. En personal, había 1.100 personas en el año 2004... Cuando nosotros asumimos 440, hoy habrá menos de 400, pero digamos, no con un descenso que no mejoró la eficiencia en el funcionamiento de la empresa y que a su vez quedó muy poco distribuida. Por ejemplo, oficinas con un solo funcionario. El diagnóstico parece ser el mismo que hacen ustedes. Sí. Él dice devastada y vaciada, ustedes decían desmantelada. Ahora, lo que sí aparece como diferente pueden ser las soluciones eventualmente a aplicar. Sí, no sé en qué fecha fue que dijo esto el director. Hará un mes y medio, más o menos. Porque nosotros compartimos en líneas generales lo que él dice del devastamiento de AFE y la situación en la que la encontró. Como decís tú, hacemos el mismo análisis. Ahora, el señor Osta es gobierno y desde el 2019 a esta parte... 26 de mayo fue la 26 de mayo. Desde el 2019 a esta parte no ha ingresado personal tampoco. Él allí hablaba de la falta de personal. No se han cubierto las vacantes, no se ha respetado ni siquiera la cuota de 3x1 que OPP ha establecido para las empresas públicas. En AFE podemos decir que hoy que estamos 3-0 y está por terminar el periodo de gobierno. Entonces hacemos el mismo análisis, ahora no vemos las soluciones, no aparecen por ningún lado. Nosotros firmamos un acuerdo
en diciembre con el Ministerio de Transporte para tener una hoja de ruta en el pasaje de los trabajadores al Ministerio y que se concretara la reestructura de AFE, y al día de hoy no hemos empezado a negociar esa reestructura de AFE en las puertas de una próxima rendición de cuentas, cuando esto se definió en la rendición de cuentas anterior. Entonces, el análisis es el mismo, lo que vemos que no se ha avanzado en solucionar esas cosas que OSTA ve con claridad, pero no las está pudiendo solucionar. Ahora, hoy en suma, AFE es deficitaria, AFE no genera activos para la sociedad y es subsidiada. En los hechos ocurre eso. Sí, de cierta forma ahí a nivel ferroviario hay que desarrollar una contabilidad diferente, ¿no? Hay que tomar en cuenta en sí mismo el desarrollo de un modo ferroviario, independientemente de los costos de su funcionamiento, lo que potencia al país y los costos que evita, ¿no? En la etapa crítica que estamos hoy, evidentemente que es subsidiada, ¿no? Pero, por ejemplo... Casi con el 100%. Sí, porque AFE, la única forma que tenía de generar ingresos, que era a través del transporte de carga, eso se pasó bajo derecho privado y es una paraestatal donde tiene la mitad AFE y la parte menor la Corporación Nacional para el Desarrollo, y ahí no, imagínese que esa paraestatal, ¿qué ingreso puede generar? Si le cortaron el acceso al puerto, le cortaron los ramales principales, está en una etapa de sostenimiento. Ahora, el sistema de pasajeros en su momento es subsidiado, como es subsidiado todo el sistema de pasajeros en el Uruguay, todo el sistema privado de pasajeros, tanto metropolitano como interdepartamental. Sí, del carretero, digamos. Del carretero. Ajá. Y las carreteras también son subsidiadas, de cierta forma, porque las empresas constructoras que llevan adelante las licitaciones, finalmente la financiación es por organismos internacionales o por adelanto del dinero, y después como la obra del Ferrocarril Central, que el privado pone el dinero y el Estado después se lo devuelve con intereses. En una economía mundial donde los bancos no dan intereses, las empresas constructoras obtienen intereses por encima de lo que daría un banco por el Estado construyendo carreteras. Son negocios, ¿no? En el mundo que vivimos, bueno, son negocios que nosotros entendemos que en definitiva es una forma de subsidiar un modo de transporte y subsidiar a las empresas. Ahora, la población, ¿quién la subsidia? El beneficio de un sistema de transporte. El sistema carretero el Estado, porque si no la tarifa sería más alta. Claro, bueno, pero en el Estado subsidia, realiza un montón de obras, ¿no? Ahora, algunas de esas obras que realiza, si tomara el préstamo al Estado y llevara adelante la obra en forma directa, aunque contrate una empresa para que lo haga, no es lo mismo que cuando el privado pone el dinero y después le cobra intereses al Estado sobre ese dinero. Ese mismo dinero en el sistema financiero actual, en el banco, no tendría ese interés. No sé si queda claro lo que estoy planteando. Es como una forma de obtener un interés extraordinario, cuando en definitiva los fondos salen del mismo lado, porque el Estado, para pagar esas mega obras, tiene que tomar endeudamiento. Porque son obras, estamos hablando ahora, Ferrocarril Central, 2.700 millones de dólares se llevan gastados. No, poco dinero, ¿no? Para cerrar, digamos, lo que tiene que ver con la presentación del escenario hoy y antes de ir a la propuesta de fondo, me llamó mucho la atención algo que ustedes plantearon en la comunicación que hicieron el 20 de junio, que publicaron en su página web. Voy a leerlo textual para ver si le genera a la audiencia la misma sorpresa que a mí. Dice: previo a las renovaciones ferroviarias del FOSEM, el FOSEM es el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, aquel donde aportan más los países grandes en ayuda de los países chicos para tratar de corregir las asimetrías, digamos. La Unión Ferroviaria le planteó al ministro de Transporte de turno, Enrique Pintado, que las vías deberían llevarse a 23 toneladas por eje. Con soberbia, dicen ustedes, la respuesta fue un no. Producto de eso se inició una renovación desde Pintado a Rivera a 18 toneladas por eje. Luego vino el Ferrocarril Central y obviamente querían la vía a 23 toneladas por eje. Todo lo que se había reparado desde la localidad de Pintado hasta Paso de los Toros fue arrancado, un enorme gasto innecesario, señalan ustedes, una destrucción que nadie menciona y que además sería multimillonaria. O sea, de las pocas obras que se han hecho en infraestructura ferroviaria en Uruguay en los últimos años, que fue la obra de Pintado a Rivera, hubo que desmantelarla o rehacerla porque las condiciones en las que se había planteado eran, bueno, no eran las correctas, digamos. Sí. ¿Es así, la lectura es correcta esto? Sí, es así.
nosotros ponemos ahí con soberbia porque entendemos durante muchos años las diferentes administraciones no han tomado el aporte técnico que tienen los trabajadores, que somos lo que trabajamos todos los días arriba de la vía, y además no precisaba ser muy técnico para darse cuenta que el ferrocarril a nivel mundial, con las locomotoras que hoy están arrastrando otra cantidad de vagones y otro tonelaje, venía encaminado hacia una vía de 23 toneladas por eje. No era necesario que nosotros se lo dijéramos, era simplemente hacer un estudio de lo que a nivel internacional se transporta y la cantidad que se transporta, y darse cuenta que lo que venía para adelante era justamente un transporte de 23 toneladas por eje. Claro, pero por eso insisto, hay poca inversión para hacer y se hace mal. Y se hace mal. Sí. Bueno, en la misma línea y también en la administración Frente Amplista podríamos colocar lo que hoy mencionaba Mariano con la excedencia de trabajadores que llevó un tiempo capacitarlos. En el año 2007 ingresó una importante cantidad de gente, entre las que estamos nosotros los más jóvenes, y allí ingresaron un montón de maquinistas. Ser maquinista de un tren lleva un tiempo de formación bastante importante. Nosotros en su momento hicimos un estudio de lo que había costado formar a esos casi 150 maquinistas que había en su momento, y fueron dejados excedentes. O sea, el Estado toma personal, lo forma, lo capacita para una tarea y después prescinde de ellos. Ese también es un dinero dilapidado de la misma manera que se dilapidó en esa obra. ¿Cuánto se gastó en la obra de Rivera Pintado? No recuerdo. No, en sí la obra no se llegó a terminar. Yo no recuerdo. O sea, no se terminó tampoco. No se terminó porque surgió el ferrocarril central. Otro ejemplo de esto es el Fosén 2, que es en la zona del litoral que se hizo esa obra, que no se dimensionaron los puentes. Entonces, cuando se hizo la presupuestación de la obra, esos son fondos aparte, muchos de ellos que no son reembolsables. Es un dinero que hay que aprovecharlo al 100%. Entonces, esa vía se llevaba 18 toneladas por eje, pero no se tomó en cuenta, tiene muchos puentes, porque el litoral, imagínense, y no se tomó en cuenta que había que llevar los puentes a ese tonelaje también, y la obra de los puentes es mucho más cara que la de la vía. Y quedó inconclusa. O sea, se reparó todo el tramo y vos no podés pasar para ese lado, porque no podés pasar con la máquina con extrema precaución. Y eso fue un error que también se cometió. Se iba a conectar Salto con Paso, sí, finalmente con Paso de los Toros, con Línea Rivera. Era unir Línea Rivera con la Línea Artigas, ¿no? Y eso quedó inconcluso. Esta administración lo criticó, pero tampoco le llevó adelante. Se cortó el tráfico de Caliza. Ese tráfico de Caliza, que es un tráfico corto, que une la planta que hay de Portland, de ANCAP, con una cantera de Caliza, se suspendió en esta administración. Y era un tráfico que, bueno, no era el gran tráfico, ajá, era un flete corto, no tiene mucha rentabilidad, pero también quedó cortado. Y ese ramal, que es infame que se hayan gastado, nosotros le podemos trasladar después las cifras porque Fosén 1 y Fosén 2 están en esa información es pública, uh-huh, de lo que se presupuestó en las obras. Y se gastó ese dinero y quedamos sin conectividad. No hay conectividad. O sea, pueden pasar máquinas chicas, pero no máquinas que aprovechen las 18 toneladas por ejemplo. Sí, siempre resulta llamativo que un Estado pobre, cuando tiene las posibilidades de invertir, invierta mal, pero bueno, eso lo dejamos para otra instancia. Vayamos al tema de fondo. Hace tiempo atrás se presentó ante el Poder Ejecutivo una propuesta de interés privado de realizar un tranvía que conectaría la Ciudad Vieja de Montevideo con El Pinar en Canelones. Ustedes presentaron a partir de esto una propuesta alternativa, digamos. Esa propuesta implicaría, son varias etapas, pero la primera sería la reactivación de un tramo de la línea Rocha, desde Estación Parque del Plata hasta Empalme Olmos, que serían unos 20 kilómetros de vía férrea sin necesidad de expropiar terrenos, que conecte con la línea Minas, luego dejando a los pasajeros directamente en el centro de Montevideo. ¿Qué más podemos agregar con respecto a esta propuesta que hace Unión Ferroviaria? Bueno, lo primero que nos llevó a nosotros a construir esta propuesta es que nos llamó poderosamente la atención el monto que se manejaba de la obra,
está muy por encima del costo kilómetro de lo que salió el ferrocarril central, que nosotros entendemos que es muy caro, ya de por sí, y esta obra está muy por encima en los costos. Entonces nos llevó a pensar en... Son unos 500 millones de dólares, sí, digamos. Nos llevó a pensar en redactar una propuesta de cuánto se podría hacer con 500 millones de dólares tomando en cuenta el costo kilómetro de lo que salió el ferrocarril central, que es un costo elevado porque tiene consigo las expropiaciones y bueno, algunas otras obras conexas que se tuvieron que hacer, que en la línea Rocha no estarían arriba de la mesa porque es un área rural que no se debe expropiar nada, es propiedad del Estado. Y por eso es que pusimos arriba de la mesa esta propuesta con el precio del kilómetro, lo que salió en el ferrocarril central, y nos dio que realmente se podía reconectar varias zonas, ¿no? Uh-huh. Más allá de lo que implica también romper medio Montevideo, ¿no? Porque se está hablando de llegar por 18 de julio, de pasar por Avenida Italia, el colapso que sería toda esa obra, que nosotros lo hemos visto en menor medida con los accesos a Montevideo del ferrocarril central, lo que ha implicado toda esa obra, lo que sería trasladar ese colapso de la movilidad a arterias principales como puede ser Avenida Italia o 18 de julio, ¿no? Pero pasemos al detalle de lo que se propone, digamos. El articulado del trazado actual ferroviario consistiría en la reactivación de un tramo que es de la línea Rocha, desde Estación Parque del Plata hasta Empalme Olmos. Allí habría una conexión directamente, sí. Parque del Plata Empalme Olmos, que son unos 20 kilómetros según el comunicado de ustedes. Y Estación Atlántida también. Ahí Estación Atlántida. Con un trazado que después tomaría, que es principalmente rural, como agregaba Sánchez recién, y conecta la línea Minas, y allí llegarían directamente hasta Montevideo. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Sí. Ese sería, digamos, el primer planteo, que tiene un costo muy bajo. Ahora, la Ciudad de la Costa se despliega desde el Solís hasta el Pando, digámosle, y pasando. Hay un grueso de población en lo que se conoce como Ciudad de la Costa. Nosotros nos aventuramos a más y planteamos ramales ferroviarios que conecten lo que se llama línea Rocha, porque la línea Rocha va de Peñarol hasta Rocha, que conecte, por ejemplo, uno de los que planteamos que era el más ambicioso, que entendemos que es el más ambicioso, que es Ciudad de la Costa, con conexión a Manga. Y de Manga al centro de Montevideo. Uno se abre un poco, pero ingresa directamente a la capital y después tiene conexión al resto del país. Porque nosotros, nuestro planteo es integral. O sea, es un planteo que uno llegue a una terminal y ¿quién hoy puede llegar de Ciudad de la Costa a Progreso con facilidad? En menos de una hora estamos hablando. En auto realmente es una odisea, ¿no? Y en hora pico más que una odisea. Y acá se plantea que no exista tampoco una competencia con la empresa de ómnibus, porque el tren va por un trazado y realmente la gente a veces vive a muchas cuadras y en definitiva tendría que haber una conexión y también podría haber servicio de ómnibus directo, pero en menor medida de los que hay hoy. Entonces, ese trazado, por ejemplo, de Ciudad de la Costa a Manga, u otro trazado que nosotros planteamos, que es de Salinas, pasando por Barros Blancos y llegando a Joaquín Suárez, y de allí a Montevideo, y de allí... Que serían unos 5 kilómetros. Unos 5 kilómetros. Es un trazado que toma zonas densamente pobladas. Ahora, ¿qué ventajas tienen en la expropiación esos trazados? Que van por zonas rurales. Porque si uno observa el mapa y ve, realmente la gente se concentra viviendo alrededor de las carreteras, como en su momento fue alrededor de las vías. Estos trazados en diagonal tienen solo uno de ellos un puente, una posibilidad de un puente que podría encarecer, que habría que estudiarlo obviamente con mucho más detalle desde el punto de vista topográfico, pero el resto de ellos son trazados que son trazados limpios. Y ya le digo, si alguien quiere ir hoy, por ejemplo, de Salinas a Pando, tiene dificultades. Y si alguien quiere ir de Salinas a Progreso o de Salinas a Paso de los Toros, tiene que pasar directamente por la capital para hacerlo. Sí. Esta posibilidad de conexión de nuevos ramales y tomar el ferrocarril central como eje también del servicio de pasajeros, que es un ramal que está a nuevo, realmente en nuestro planteo los 500 millones de dólares empezamos a proponer y
seguía sobrando y le fuimos agregando más cosas. Sí, ahora vamos a ir por la parte que agregan, pero ayer estuve revisando un mapa, no sé cuál actualizado está. Hay una línea que va desde Montevideo a Canelones, que figura como activa, es un mapa del Ministerio de Transporte. Y después otra que con ese un ramal que se bifurca de la salida de Canelones, que es la línea Rocha, esto que ustedes mencionan, pero que está inactiva. No, la línea Rocha empieza de Peñarol y va hasta Rocha. Ajá. Está activa desde Peñarol hasta Empalme Olmos, donde se abre la línea Minas, y esa línea Minas es la que va a Verdún y traemos el Portland por ahí. Y de ahí para adelante me refiero hasta Rocha. Desde Empalme Olmos hacia Rocha está inactiva. Ajá, pero bien. el trazado está, si bien está lleno de maleza, no hay que hacerlo todo nuevo, ¿no? Pero el trazado está cercado, está en propiedad, no se ha edificado sobre ese trazado, cosa que ha pasado en otros lugares del país. Es un trazado que está limpio. Uh-huh. Para la primera parte de la propuesta que ustedes hacen, el primer tramo de la propuesta que hace Unión Ferroviaria, ¿cuántos kilómetros serían y cuál es el costo de lo que ustedes estiman? Bueno, el primer tramo que nosotros proponíamos era la renovación, como decíamos al principio, entre Empalme Olmos y la zona de Parque del Plata. Que son unos 20 kilómetros. Unos 20 kilómetros que nosotros hicimos la cuenta con el costo del kilómetro del ferrocarril central, que son $5 millones el kilómetro, y eso nos daría $100 millones. O sea que a la propuesta del tranvía le estarían sobrando $400 millones. Uh-huh. Pero, ¿y por qué hacen ese análisis comparando con el ferrocarril central? Porque es lo más cercano que tenemos en cuanto a costos y entendemos que es más elevado que lo que se podría hacer en la línea Rocha, por lo que hablábamos hoy de las expropiaciones que en la línea Rocha no serían necesarias, y lo comparamos con el valor de lo que sale el tranvía, que es lógicamente en una zona con otra estructura. Hay que hacerlo todo desde cero en un lugar donde no hay nada, digamos, como usted decía recién, hay que hacerlo por 18 de julio. Romper carretera, claro, sí. En este caso ya habría algo. Fue para no poner un valor que nos criticaran por debajo. El valor está por encima de lo que costaría. Ajá. Podríamos estar hablando del $1 millón el kilómetro en ese trazado. Pero, lógicamente... No los 5. No los 5, claro. Porque nosotros tampoco tomamos todo lo que costó el ferrocarril central, que al momento está en $9 millones el kilómetro, el ferrocarril central. Porque se tomó en cuenta la obra del viaducto y sigue aumentando, porque la Intendencia pidió nuevas cosas y se da cuenta... A ver, para que tenga una idea, un tren de alta velocidad, esos trenes que es como ir en un avión, está a $25 millones el kilómetro. El ferrocarril central está en 9, el tranvía de la costa está en 16. Uh-huh. Nos vamos acercando a una propuesta de algo que tiene un costo similar a un tren de alta velocidad, que ya es una tecnología de punta. Tipo un ave de Renfe. Exactamente. Te puede costar entre $8 millones un proyecto bajo y grandes proyectos que han tenido autopistas y puentes elevados han ido a $70 millones. Pero el promedio internacional en Europa es en torno a los 25 millones de euros. Está en ese entorno, es información que se puede obtener. Bien. El proyecto más barato, unos 8 o 9 millones, porque son trazos rurales y donde ya entra en zonas densamente pobladas ha llegado a costar $70 millones el kilómetro. El promedio 25. Bien. Ese tramo que ustedes señalan de Parque del Plata hasta Empalme Olmos, de unos 20 kilómetros, ¿lo que hay allí es hacerlo todo de nuevo? ¿Algo es utilizable? ¿En qué estado está? No, habría que aprovechar la faja de vía que está pronta, pero sí, hay que hacerlo a nuevo porque la línea lleva cerrada desde el año 85. Y desde que se cierra una línea desaparece el mantenimiento. O sea que ahí, arriba de la vía puede encontrar un árbol, la maleza muy densa. ¿Hay cero mantenimiento de eso? Hay entonces? cero mantenimiento porque es una línea que fue cerrada oficialmente. No ha tenido mantenimiento desde el año 85 hasta parte. Bien. Ese sería un primer tramo de lo que ustedes plantean. Empalme Olmos hasta Parque del Plata, digamos, unos 20 kilómetros. Si nosotros tomáramos el tren, supongamos, en Parque del Plata y nos bajáramos de Empalme Olmos hasta Parque del Plata, ¿qué pasa de allí en más, digamos? ¿Qué otro tramo hay que hacer para unir esa zona de la ciudad de la costa ya está conectado hacia Montevideo? Llegás a Empalme Olmos, conectás con la línea Rocha, lo que queda de línea Rocha, que llega hasta Peñarol, de Peñarol sigue esa ¿Eso está en funcionamiento y eso está en funcionamiento.
hasta Peñarol está en funcionamiento, lo que no está en funcionamiento porque lo levantó el Ferrocarril Central, pero va a quedar conectado. O sea, esa línea está activa, o sea que haces la renovación, te tomás un tren en Parque de Plata y llegás hoy llegarías a Peñarol, vas a llegar al centro de Montevideo, porque en este momento está Peñarol cerrada porque se está haciendo la conexión con Ferrocarril Central. Ahí el asunto es tiene que ver ya con el material rodante. Ya los desafíos en ese tramo son de material rodante. Porque uno, para ingresar a Ferrocarril Central, tiene que cumplir con determinados requisitos de material rodante. Y hoy los coches motores que tiene AFE, que son pocos, no estarían cumpliendo con esos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos es, determinado estándar de frenaje, temas de habilitación que del Ministerio y una computadora de a bordo que conecte con el sistema de control de tráfico que se establece en el Ferrocarril Central. Tiene que tener una computadora que gobierne el tren conectado con ese sistema. Y eso tiene un costo adicional. Por ejemplo, los coches de AFE que son del año 80, que los trajeron prácticamente más caro, costó el flete que lo que valían los coches. La computadora esa a bordo vale lo que vale toda la flota de coches motores que tiene AFE y no da plata. Están en torno, creo que es una... Pero ¿qué pasa? Un coche motor nuevo ya viene con prestaciones para adaptarse a esos sistemas de control. Le voy a hacer esta pregunta y la hago desde el desconocimiento. Ustedes plantean que eventualmente tendría este costo en millones de dólares, este tramo de 20 kilómetros entre Empalme Olmos y Parque del Plata. Eso sería solamente la obra, poner en condiciones la vía. En el caso de el material rodante, digamos, ¿habría que incorporar? ¿Se puede hacer con el que tenemos hoy? Sí. Hay que incorporar. ¿Y eso cuánto costaría eventualmente? Bueno, nosotros tomamos algunos parámetros de lo último que se compró en Argentina, que se están rehabilitando algunas líneas, y un coche motor nuevo, 0 kilómetros, anda en el entorno del $1.000.000. O sea que si tomamos en cuenta los 500 millones que se pretendía gastar, con la obra que nosotros proponemos, que no saldría más de $100 millones, se podría, no, es un disparate lo que voy a decir, pero se podría comprar 400 coches motores. Habría que ver las necesidades que tiene de movilidad y lo que se quiera reconectar para ver cuántos coches motores comprar, pero con los números que se están manejando realmente sobra dinero para poder potenciar un sistema de pasajeros multimodal que muchas veces se ha hablado y nunca se ha podido llevar a cabo, ¿no? Decíamos, tal vez es complejo transmitir esto por radio, pero este primer tramo sería Parque del Plata, Empalme Olmos. ¿Cómo se conecta con Atlántida? Hay una estación Atlántida. Más allá de la 11, digamos. Ruta interbalnearia al norte, hay como una extensión de lo que es Atlántida y ahí está Estación Atlántida. Bien. Y ahí pasa la línea, esa rocha pasa por allí. Ustedes también plantean adicionalmente el tendido de un trazado desde Salinas hacia la línea Rocha de unos 5 kilómetros. ¿Es así? Sí, esos trazados como que serían optar por uno u otro. O sea, la renovación sí. Y después, los otros trazados que planteamos es optar. O el de Ciudad de la Costa Manga o el de Salinas. Son opciones, ¿no? Claro. Para que más personas se tengan que trasladar menos hacia las zonas de las estaciones de tren. Hay una serie de mapas que ustedes plantean en la propuesta, donde justamente hay un trazado más en la zona rural de toda esa parte de Canelones y después trazados perpendiculares hacia la zona justamente de las zonas pobladas, sí, digamos, ¿no? Sí. Esos costos adicionales también van en la cuenta, digamos. Sí, claro. sí, a 5 millones de dólares el kilómetro te sobra. Porque 5 millones, un tramo de la vía está a $1 millón el kilómetro a nivel internacional, a estándar de 23 toneladas. Ahí estás sumando 4 millones más para otro tipo de obras, pases a nivel, expropiaciones, en fin. Inclusive hay fajas por donde está planteado el trazado, que son territorios que son fiscales o propiedad de las intendencias, ¿no? Claro. Obviamente esto, para hacer una proyección seria de los costos, ya hay que poner un equipo de ingenieros,
nosotros que somos trabajadores tiramos estos cotes y creemos que están cercanos a la realidad. Los equipos de ingenieros anteriores en el Ferrocarril Central dijeron que iba a costar 890 millones de dólares y van 2.700. O sea que nosotros tomamos lo que ellos gastaron y con ese valor de lo que gastaron estamos proponiendo las obras, comparando con el tranvía de la costa. Pero obviamente que si los trazados se hacen bien, si la planificación de la obra es la adecuada, los costos son menores. Y no es lo mismo atravesar una zona densamente poblada que atravesar una zona rural que en algunos sectores por donde está planteado el trazado están zonas que están muy deprimidas, ¿no? Por la falta de conexión, por problemas productivos, el no acceso a mercados, el abandono de la población rural de esos lugares por distintos motivos, ¿no? Una última pregunta para cerrar la entrevista, porque ya estamos sobre la hora. Es una cosa que ustedes también plantean y que tiene sentido para las personas que viven en esos centros poblados, que es que tiene que haber una necesaria conexión entre el tren, la estación del tren y los ómnibus para trasladar personas de un lado hacia el otro. Sí. Es necesaria esa conexión, digamos, sí, ese vínculo multimodal, digamos. Sí, es absolutamente necesaria. Uno de los lugares que podría ser más icónico de eso es justamente Estación Atlántida, porque la mayor parte de la población está de Interbalnearia hacia el este. De Interbalnearia hacia el este y la estación queda del lado del oeste. Pero, por ejemplo, lo que mencionaba Mariano, zona deprimida, en la zona del Parque del Plata, la situación es bien diferente, está mucho más homogénea y hay mucha gente en la zona del Parque del Plata Norte, gente trabajadora, que hoy está teniendo que ir caminando hasta la Interbalnearia para poder tomar un ómnibus y venir a trabajar a Montevideo. Entonces, nosotros creemos que es totalmente complementario desde el punto de vista de que hay algunas poblaciones que necesitan sí o sí del ómnibus para llegar hasta la estación del tren y hay otras que no lo necesitan. Pero son complementarias 100%. Más allá de que nosotros proponemos 4 o 5 ramales que no tienen por qué hacerse todos, de repente se hace uno y en otro poblado se cubre con el ómnibus. Esto, y para cerrar, ¿esto ustedes entienden que tiene que estar en la órbita pública? Y se lo planteo porque días pasados entrevistamos aquí a Juan Salgado y dijo que él no comprendería que se pudiese realizar el famoso tranvía de la costa sin que haya participación u operación directamente del tranvía por parte de las empresas que hoy sirven esos trayectos, pero en transporte carretero. ¿Esto tiene que estar para ustedes en la órbita pública? Bueno, nosotros creemos que sí, pero tenemos un argumento que es la llegada de nuevos operadores como la transnacional que va a operarle a UPM, que es el principal transportador de pasajeros de Europa, que es Deutsche Bahn. Y bueno, que Deutsche Bahn hoy o mañana pueda acceder a tener el transporte de pasajeros y el de carga al mismo tiempo, cuando el acuerdo RO-UPM pone absoluta prioridad al transporte de celulosa, nos parece que es un inconveniente desde el punto de vista que el transporte de pasajeros quedaría en un segundo plano en cuanto a la prioridad de la movilidad que se necesita. Entonces nosotros creemos que lo que le escuchamos hoy decir a Osta de que AFE había sido desmantelada es una oportunidad preciosa para ponerla como un operador de pasajeros fuerte que pueda regular estas cuestiones con las transnacionales que van a venir. ¿Y hoy ustedes creen que el negocio, mejor dicho, el sistema de transporte de pasajeros ferroviario es necesaria, dada la complejidad que hoy se ve, por ejemplo, en lo que planteábamos más temprano sobre la conexión con Montevideo y Ciudad de la Costa y la Costa de Oro? Es necesario. Y aparte, un hecho que está ocurriendo hoy es que se va rumbo a un monopolio de determinada empresa de transporte, como es en el caso de CUTSA, con el 70% prácticamente del control de los pasajeros. Y esos monopolios después entran en la lógica de mercado y cuando una empresa privada establece un monopolio, tiene un control sobre las tarifas y, bueno, miren lo que está pasando en el aeropuerto, ¿no? Se concedió un monopolio en privado y ahí manda el mercado. Y a nivel social y de transporte, que es un servicio social, la lógica tiene que ser otra. Ese servicio tiene que permitir a la gente llegar a los lugares de estudio, tiene que permitir desarrollar el trabajo, tiene que llevar las producciones, las grandes y las chicas también. Los monopolios, por ejemplo, como el Ferrocarril Central, solo van a llevar celulosa.
¿Qué pasa con otras producciones que se realizan? ¿Qué pasa con las pequeñas producciones que no dan para llenar un tren, ¿no? Nosotros en uno de los ramales que planteamos, que está es uno que conectaría Paso de la Arena, recupera ramal Tablada, que era el que llevaba a la Tablada transportando ganado, se extiende más y llega a Paso de la Arena. Y pasa por el costado del nuevo mercado modelo. ¿Por qué no pensar transporte de hortalizas, de productores de sauce en pequeña escala, ¿no? En pequeña escala estamos hablando, adicionados a un sistema de transporte de pasajeros en pequeña escala y lograr llevar esas producciones, lograr llevar trabajadores, lograr llevar estudiantes. Hoy hay una realidad que si uno quiere viajar de un punto a otro de la zona metropolitana, le lleva más que tomarse un ómnibus directo a varios departamentos de lejos, ¿no? Claro, pero el problema en última instancia, y ahora sí para cerrar la entrevista, es que como fin, el fin social del transporte carretero sin duda que es muy importante. El problema es que después, cuando comienzan las ineficiencias, ese costo lo termina pagando el usuario. O lo paga indirectamente con un subsidio, o lo paga con un transporte que no sea el de mejor calidad, digamos. La pregunta es, para cerrar, y se la hago a los dos brevemente, es, ¿ustedes auguran que eventualmente una propuesta, por ejemplo, en esta dirección que hace Unión Ferroviaria, a la gente, al usuario, que es el destinatario final de todo el trabajo que hacen ustedes y también el Estado, le va a permitir tener un transporte seguro, eficaz y accesible? Bueno, nosotros creemos que sí, lo podemos argumentar con números de lo que lleva la corrida de un tren. Por ejemplo, ya con las locomotoras que tenía AFE antes de que se levantara la vía, entre Progreso para llegar a Canelón, a Montevideo, llevaban el entorno de una media hora. Hoy eso es imposible de que lo puedas hacer en un ómnibus. Y en una vía que va a quedar casi a 100 kilómetros por hora, podríamos estar hablando que un trabajador que tiene que venir a Montevideo y que vive en la zona de Canelones o Progreso, en 20 minutos estaría en el centro de Montevideo. Creemos que es una oportunidad para aprovechar el ferrocarril central que va a quedar a un estándar europeo, para reconectar toda la zona metropolitana y de una vez por todas poder tener un transporte multimodal en serio. Pauso, la misma pregunta para usted. Sí, sin duda que sí, que es algo beneficioso. Por ejemplo, ¿por qué se ha ido la población de Montevideo hacia la periferia? ¿Por el elevado costo de los alquileres? Porque acceder a una vivienda es muy difícil. Eso después le sumas un elevado costo del transporte. A ver, costo de boleto, por ejemplo, de Pando a Montevideo vale 86 pesos el boleto. 86 pesos. A ver los jornales que a veces se están teniendo. O gente que no es jornalera, que hace un emprendimiento y se la está jugando toda. Esto dinamiza. Realmente dinamiza. Es importante para un jornalero no perder 2 o 3 horas arriba del ómnibus, porque él está ganándose el pan con sus horas de trabajo. Si yo estoy planteando que un grueso de la población se mudó lejos de Montevideo, inclusive nosotros proponemos un ramal de la reconexión de San José a Montevideo. Fíjese por la cantidad de pueblos que atraviesa. Realmente es un tema de tiempo. Entrar a Montevideo hoy, desde cualquier punto del país, tiene 40 minutos de ingresar a Montevideo. Le suma 40 minutos o más a cualquier trayecto. Con el ferrocarril eso no ocurriría. No ocurriría, serían trayectos directos, limpios, y que la gente va a estar menos tiempo arriba del tren, va a tener más tiempo para trabajar y también más tiempo para estar en su casa. ¿Y eso qué valor tiene? No tiene, no se le puede poner un valor en dinero, pero tiene un valor. Pero después tiene un costo. Claro, tiene un costo, pero mucho menos que hacer un tranvía que atraviesa solo una zona del país, que es un negocio para la empresa constructora y que también tiene un costo que después, ¿quién va a venir a poner 500 millones de dólares y no va a querer recuperar algo? Porque así funciona. No, algo no, todo. Y más. O sea que ese costo después para un servicio que es monopólico termina teniendo, hay que remitirse a la historia del transporte, la competencia que hubo entre carreteras y ferrocarril, entre los ferrocarriles británicos y el Estado, y toda esa pugna fue por las tarifas. Washington Sánchez, presidente de Unión Ferroviaria, gracias por habernos acompañado otra mañana. Muchas gracias a ustedes. Mariano Pouso, vicepresidente de Unión Ferroviaria, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por invitarnos.